Espiritualidad urbana. Mi nombre es Ulises Letos, soy terapeuta y soy director del Centro de Investigación y Estudio de Biometaconsciencia, Biodecodificación Cuántica, donde investigamos todo aquello que tenga que ver con la conciencia y con la creación de realidad propia y sobre todo la liberación y la sanación. Pero todo esto basado en la búsqueda y la conexión desde el amor. ¿Ok? Bueno, así que lo que yo te voy a compartir acá es este camino que he transitado, que he creado por mí mismo y que hoy en día muchas personas también lo siguen porque sienten que les ayuda en su vida, que le da una especie de poder, de conciencia, de poder justamente para ser conscientes y poder crear la realidad desde un lugar consciente y real. Les llamo espiritualidad urbana porque yo no voy acá a compartirte algo que tenga que ver con algunas prácticas antiguas, aunque yo estudie todas esas cuestiones y las investigue. Yo creo que hay que crear una iniciación nueva, una iniciación cuántica, una iniciación de nueva era, que las iniciaciones del pasado nos dan como un referente, pero son iniciaciones del pasado, no es la iniciación del futuro o de la nueva era. No podemos hacerlo desde el mismo lugar, ya que esas iniciaciones llegaron hasta donde llegaron, ¿ok? Entonces yo creo que cada uno tiene que tomar todo eso e ir aplicando en su vida para lograr en su vida vivir desde su propia verdad. Yo en ese momento tomé esta cuestión magnífica que es el efecto observador que la física cuántica nos trae. Y no es que estamos robando este concepto y diciendo esto es lo que dice la física cuántica, sino esa similitud que tiene la física cuántica con cuestiones muy antiguas como los egipcios en Kybalión y en un montón de otras cuestiones donde nos dicen que nosotros o que el universo es mental. Jacobo Grinberg también diciendo lo mismo, ¿ok? Muchas iniciaciones y cuestiones que están sobre todo ocultas y no son masivas, ya que lo masivo generalmente pasa por una cuestión de una dependencia de algo externo, de algo que te va a dar un otro, ¿ok? Bueno, entonces vamos a imaginar que en la mañana te levantas y tu mente, tu energía, todo está creando de manera continua. Es perfecto esa sincronía que hay. La cuántica nos muestra que esta observación afecta directamente a la realidad que percibimos. Si por ejemplo miras al mundo desde una posición, porque lo que cambia la realidad es la posición desde donde miramos, pensamos, hablamos, interpretamos y sentimos, eso tiene que ser un punto propio, ¿ok? Y hay tres posiciones que podemos identificar muy fácilmente. Si yo me apoyo en una posición en donde desde donde estoy hablando estoy generando frustración, estoy generando dolor, dependencia, estoy pensando desde dos lugares. O estoy pensando desde la víctima, creo que soy víctima, y eso no significa que uno no pueda decir esto es lo que estoy sintiendo y te voy a poner un freno ante esto. Eso es básico, ¿ok? Porque muchas veces la gente dice, ok, pero si yo no hablo de la víctima tengo que dejar que el otro me haga o traspase ciertos límites energéticos, psicológicos, lo que sea. Simplemente no soy víctima de esa situación y por eso te puedo poner un alto. La víctima no le pone el alto a nada, sigue en el lugar de víctima, ¿ok? Esa es la diferencia. O del punto de vista del Salvador, en donde yo para poder ser el Salvador veo la realidad llena de víctimas y por eso mi acción parte desde salvar al otro, de ayudar al otro desde un lugar en donde yo creo que el otro no tiene mi mismo nivel de conciencia. Eso es el Salvador. Ese es un lugar en donde yo como observador voy a estar creando una realidad donde voy a necesitar víctimas para yo poder autodefinirme y autopercibirme como ese salvador superior ante el otro. Entonces, si nosotros podemos ser conscientes de esas tres posiciones, víctima, victimario y salvador, no te hablé del victimario, ¿por qué? Porque justamente lo que tenemos que entender es que en este viaje que estamos emprendiendo todos juntos como humanidad, no se trata de luchar contra la Matrix o escapar de la Matrix o de huir de la Matrix en algún retiro, en alguna cuestión en donde huyo un rato de esto y después vuelvo a mi vida y sigo siendo lo mismo, o
hago la meditación, pero después no soy consciente durante el día de mi transformación. Es por eso que yo creo que hace falta un tipo de espiritualidad que sea urbana, es decir, que pueda ser aplicada por todo el mundo, en donde tanto en la montaña como en la ciudad tú puedas conectar con el amor, tú puedas conectar y usar el espejo de la realidad para poder decidir cómo querés existir y definirte en esta existencia como alma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en ese sentido? Pensemos en el efecto observador, entonces, desde donde yo observo la posición y decimos que son tres: víctima, victimario y salvador, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa si yo te digo algo que es algo de lo que yo me di cuenta bajo mis experiencias de meditación y mis experiencias sobre todo de noche oscuras, ¿ok? En una noche oscura. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros decimos: ok, yo soy el creador, yo soy el observador, pero no estoy creando eso? No estoy creando eso que en mi imaginario yo digo: ok, y esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, y es por eso que en esa imagen y en esa idea que se va proyectando en nosotros, luego en las redes podemos nosotros creer que aquello que nos va a dar eso va a ser algo externo que tiene un otro. Por eso yo comparto, ¿ok? Yo comparto y te digo desde el principio: esta es mi verdad, esto es lo que a mí me sirvió, ¿ok? Bien, hay algo que yo experimenté por mí mismo, en mi carne propia, y es por eso que empecé este camino. Y este camino después se convirtió en una escuela, después se convirtió en un método, después se convirtió en una suscripción donde muchísimas personas compartimos este camino, y empezó por empezar a usar esto en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Yo desde el lugar en el que vengo, que es un lugar, digamos, en donde nada se me fue dado, nada era como fácil, ¿ok? Yo tenía que lograr hacer todo esto de crear mi propia realidad desde un punto -10, ¿ok? No desde un punto de una base de recibir, de ya tener una base de poder apoyarme en algo o en alguien, sino desde la desolación esa que yo sé que muchos viven. Entonces desde ahí poder armarme desde ese lugar. Entonces la cuántica es el lugar. Dije: bueno, voy a empezar a crear desde acá, voy a empezar a crear, y para eso voy a empezar a creer en esto, en que yo soy el observador. Entonces, primera pregunta: ¿por qué no estoy creando eso? ¿Es porque me hace falta meditar más? ¿Porque me hace falta la afirmación perfecta? ¿Porque me está haciendo falta algo? Ok, yo descubrí que no. Y esto después me di cuenta que otros grandes maestros también lo descubrieron, y eso fue como algo muy emocionante en mi vida, ¿ok? En un momento en donde vivo una experiencia donde yo me separo de mi cuerpo, me doy cuenta de que somos dobles, ¿sí? Esto también lo dice Don Juan Matus en los libros de Castaneda, que son los lugares donde yo usé mucho para apoyarme y empezar a vivir esa vida desde un camino del guerrero. No solamente leerlo, sino empezar a aplicar cómo callar el diálogo interno, todo esto, cómo convertirlo en algo real. Entonces, somos dobles. Hay algo en nosotros que no somos nosotros. A eso nosotros le llamamos ego, ¿sí? La psicología generalmente le llama ego a esto, ¿ok? Ahora, ese ego, que es lo que está en nosotros, no es lo que somos, es una energía, es una entidad, le podemos decir. Eckhart Tolle le dice el cuerpo del dolor, Juan Matus le llama eso el predador, la mente impuesta, ¿ok? Gurdjieff le dice el hombre máquina, y es una entidad. Cuando Buda también nos explica, en Padmasambhava, mejor dicho, en Bardo Todo, nos explica de que hay algo en nosotros que entra y que eso es lo que maneja nuestra corriente del pensamiento y del deseo, nos está hablando de lo mismo. Entonces, este ego es una entidad, y esa entidad es la que se apropia de nuestros pensamientos, emociones, acciones, ¿ok? Y ese apropiamiento de pensamientos, emociones y acciones son las que están generando la realidad. Está la otra parte nuestra, que es nuestra alma, que podríamos llamarle nuestra conciencia, que podríamos llamarle nuestro espíritu, llámale como vos quieras, pero es lo que está conectado al más allá, lo que está conectado realmente al amor, ¿ok? Entonces, esa es nuestra parte consciente, ser conscientes de que hay algo en nosotros que no somos nosotros, que está disparando de manera repetitiva pensamientos, que nos lleva a sentirnos de una manera, a interpretar de una manera y luego a actuar desde ahí, generando la realidad. Entonces, en ese juego de Matrix,
¿sí? En ese juego de Matrix, lo que nosotros vamos teniendo la oportunidad a través de ¿para qué es este juego de Matrix? ¿Para qué es este juego? ¿Para qué estamos jugando este juego? Estamos jugando este juego para poder ser más conscientes de lo que es el amor y de lo que es el miedo. Para que seamos más conscientes del amor, más conscientes de Dios. Y eso está en nosotros también. Entonces nos vamos apropiando de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Ahora, ¿qué es lo que yo descubrí? Esta es mi verdad, que también, como te digo, luego más adelante, hace como 6 años, ¿no? Me encuentro un gran investigador y yo digo, wow, esto es lo mismo que yo vengo experimentando en mi vida. Ese investigador es José Luis Parise, en donde él tiene un método muy parecido y que él lo saca de los grandes maestros también. Y esto es lo que yo descubrí, que yo puedo estar todo el tiempo luchando contra esta entidad, con este ego, ¿sí? O puedo, en realidad, entender de dónde surgió, cuál es el origen en mí de esos pensamientos, de esas emociones, de esas acciones, descubrir ese origen y vaciarme de ese origen, ¿sí? Y al vaciarme de ese origen puedo entonces elegir pensar desde otro lugar, actuar desde otro lugar, sentir desde otro lugar, interpretar desde otro lugar. Si no, es muy difícil sostener ese estado y pareciera que avanzamos muy de pasitos de bebé, ¿ok? En cambio, si yo digo, ok, esta persona que está, este ser que está dentro mío, que yo le digo el ego, la entidad egoica, ¿sí? Entiendo de dónde viene, de qué se alimenta. Como Gurdjieff nos dice, es algo que siempre come de lo mismo, que de miedo, ¿sí? De angustia, de desvalorización. Empecé a diseñar los métodos para reconocer el desde dónde. Y esto es increíble porque el desde dónde tiene que ver con las experiencias de nuestros antepasados, con el día, la fecha y la hora en la que naciste. Y cuando vas mucho más allá, al punto cero, es como que tú antes de entrar a esta realidad dices, ok, me voy a equipar mi personaje ¿con qué? Con cuestiones que voy a trabajar de mis ancestros. Entonces voy a elegir el clan que ya tiene esa información para que esa información esté en mi ADN, que es donde están nuestros ancestros, y voy a nacer tal día, a tal hora, en tal lugar, para que ciertos mitos, que son estos planetas, me afecten y yo tenga todo esto en mí, que no soy yo y que no soy dependiente ni estoy condicionado por esto, sino que esto es algo de lo cual soy consciente, pero el paso que yo te invito a dar diferente, porque muchas veces hemos escuchado, ok, hay que ser consciente, y con ser consciente no. Tú sabes que eso no te funciona, lo has experimentado en tu vida, que es difícil, pero ¿qué pasa si hacemos lo que los grandes maestros nos enseñaron y lo que la biometaconsciencia también descubrió? ¿Qué pasa si yo encuentro el origen y yo me vacío de ese programa? Que deje de actuar el programa. Porque ese programa, si yo entiendo que está a nivel celular, que está a nivel neuronal, que está a nivel energético y emocional, y yo entiendo cómo trabajar con esos programas y cambiarlos, entonces ahí me estoy vaciando el programa y estoy reprogramando nuestro ADN, nuestras neuronas, nuestra forma de hablar, nuestro pensar, de sentir. Entonces, hoy te invito a que empieces a pensar desde ahí. Cuando estoy experimentando una situación en la realidad que no es la más amorosa, soy consciente de que hay algo en mí que proyectó eso. Y eso partió desde un pensamiento, desde un sentir, desde una acción que partió desde otro lugar. Y ahí usar esta realidad para decir de qué me tengo que vaciar, no de qué me tengo que llenar, de qué me tengo que vaciar, qué es aquello que está en mí, de lo cual me tengo que vaciar para que entre la luz a mi vida. ¿Y por qué estamos en esta realidad? Para justamente ser luz, para apropiarnos de esa luz, porque para que exista una realidad tiene que haber una luz que emanamos, y esa luz está siendo tomada por nuestro ego.
nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestra emoción, nuestra acción, nuestra interpretación. Y ahí empiezas a vivir tu verdad. Espero que hayas disfrutado de esta conversación, de este podcast, de este video, ¿sí? Porque esto también lo voy a subir a YouTube, y que realmente mi intención es dejar ese granito de arena, que si esta verdad que a mí me ha hecho vivir una vida hermosa en el sentido de emocionante, no una vida, digamos, en la que tú dices, ok, todo es color de rosas. No, mi vida es emocionante, ¿sí? La estoy viviendo, la estoy usando en mi vida, ¿sí? Pero sí tengo salud en mi vida, sí tengo abundancia en mi vida, sí estoy rodeado de amor también, gracias a esto que yo creé en mí a través de generar mi propia verdad. Y hoy te la comparto por si esta forma de pensar te resuena para generar tu propia realidad, para empezar tu propio camino. Te invito a nuestra suscripción Camino Humano Medicina, y te invito, si no, a aprender de todo esto de manera más académica en la Escuela de Biometaconciencia a través de nuestras formaciones. Y te mando un saludo muy grande y un abrazo muy grande. Cualquier cosa, puedes dejarme tus comentarios aquí, si estás viendo este video por YouTube, y si no, te invito a visitar mis redes. En Instagram es Biometaconciencia, también en Facebook y también en TikTok. Nos vemos.